conocimiento se fortalece cuando los nodos logran interconectarse. Bienvenidos al primer Simposio Iberoamericano de Mirmecología, versión en línea. Bueno, hola a todos. Damos inicio al bloque 3. Para empezar, tenemos a nuestro expositor Andrés de Vejili, quien nos va a presentar su trabajo que se titula Indirect Biotic Resistance, Aggressive Native Ants Reduce Invasive Plant Seed Set by Enhancing Exotic Aphid Infestation. Así que le damos paso a Andrés para que inicie su presentación. Bueno, hola a todos. Mi charla se titula Indirect Biotic Resistance, Aggressive Native Ants Reduce Invasive Plant Seed Set by Enhancing Exotic Aphid Infestation. Las cabezas flotantes son mis directores, Nati Lescano, Ernesto Gianoli y Alejandro Farji-Brenner, y quien les habla, Andrés de Vejili. Las invasiones biológicas son uno de los principales motores de cambio global. Ahora bien, de todas las especies exóticas que llegan, solo una pequeñísima fracción se torna invasora. Cabe preguntarse por qué algunas especies invaden y tantas otras no lo logran. La hipótesis de la resistencia biótica afirma que la comunidad receptora resiste el establecimiento y la dispersión de especies exóticas, al competir contra ellas o al comérselas directamente. Ahora bien, la hipótesis de la resistencia biótica fue abordada principalmente a partir de efectos directos. Pero los efectos indirectos pueden ser muy importantes en las comunidades. Por ejemplo, imaginemos este pajarito nativo que se come la langosta nativa que se come la planta exótica. El efecto indirecto que se puede generar es de tipo positivo, de facilitación. Fíjense, contrario a lo de la resistencia biótica. Un modelo ideal para poner a prueba efectos indirectos de la comunidad nativa frente a plantas exóticas son las hormigas ordeñadoras de pulgones. ¿Por qué? Porque las hormigas ordeñadoras de pulgones son las putas amas de las interacciones indirectas. Fíjense, en la rama de arriba, la hormiga ordeñadora afecta a la planta de manera indirecta por la vía de los pulgones, al favorecer a los pulgones, que son herbívoros de plantas. Por la vía de abajo, la rama de abajo, la hormiga ordeñadora afecta indirectamente a la planta al expulsar a herbívoros no pulgones, como los masticadores de hojas. Uniendo estos conceptos de ecología de la hormiga con ecología de las invasiones, y si consideramos que la hormiga es nativa y la planta es exótica, entonces se pueden generar estas hipótesis interesantes. Por ejemplo, si la rama de arriba es muy fuerte, entonces podemos plantear una hipótesis de resistencia biótica indirecta a la invasión de la planta. Si la rama de abajo es la más preponderante, podemos entonces plantear una facilitación biótica indirecta a la invasión de la planta. Para examinar estas hipótesis, trabajé en el noroeste de la Patagonia, en cercanías de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Laburé en la estepa patagónica con esta planta, que es el Cardo stormeri, que es altamente invasora en todo el planeta. Estos cardos son atacados por pulgones, que también son exóticos, y esos pulgones excretan una gota de melaza que atrae hormigas, en este caso un ensamble de hormigas nativas. Dorimyrmex tener, Camponotus distinguendu, Dorimyrmex richteri. Todas nativas, van a buscar la melaza de los pulgones. De ahora en más, para no confundirlo con estos nombres súper largos, que seguro muchos de ustedes conocen, la voy a llamar de todas formas hormiga roja, a tener, hormiga negra, a Camponotus, hormiga gris, a richteri. Sobre el cardo también hay enemigos de pulgones, como mariquitas y larvas de sírfido. Y sobre el cardo también está este bichito, que es un curculiónido, que es un agente de control biológico que fue introducido para combatir justamente el cardo, y que, bueno, es un herbívoro masticador de hojas, y que su pupa también come las semillitas que están dentro del capítulo del cardo. Entonces veamos cómo queda la película. Este es el sistema de estudio, el ensamble de hormigas hacia la izquierda, el cardio hacia la derecha, todos los bichitos que le comenté en medio, y las hipótesis a la derecha. Lo primero que hice fue describir el patrón. En 3 sitios marqué en total 215 cardos en su estadio de roseta. Las seguí durante todo el ciclo de vida de la planta, 12 muestreos en total, y en esos muestreos fui anotando qué hormiguita estaba, la abundancia, qué pulgón estaba, la abundancia y la cantidad de curculiónidos. Luego lo que hice fue cosechar las inflorescencias del cardo y medí seed. Fíjense en el primer resultado del patrón. Eje de las X tenemos herbívoros. Eje de las Y, seed. Y fíjense, presten atención a esto. Dice que
Acá consideré plantas que no tenían hormigas. ¿Por qué? Porque me intentaba aislar, me interesaba aislar el efecto únicamente de los herbívoros. Fíjense en que las plantas que no tienen herbívoros, que es el punto 1, tienen el seed casi cercano a 1, altísimo. Cuando tienen pulgones baja un poquitito más, cuando tienen curculiones un poquitín más, y cuando tienen los dos, un poquitín más. Pero no hay interacción. De esto quiero que recuerden que los herbívoros son importantes. Vamos al otro patrón. Son todas correlaciones. Vamos a la de la izquierda. En el eje de las X, número promedio de hormigas en los 12 muestreos que hice. En el eje de las Y, seed set. Fíjense, la única correlación que da es con hormiga roja, con las otras dos no. Vamos al de la en medio. Número promedio de hormigas, de nuevo en el eje X, en el eje de la Y, número promedio de pulgones. Fíjense, de nuevo, la única que da significativa es la hormiga roja. Positiva, a más hormigas rojas, más pulgones, o viceversa, ¿no? Y en el último gráfico, el de la derecha, tenemos número promedio de hormigas en el eje de las X, número de curculionios en el eje de las Y. Para ninguna de las tres especies de hormigas hubo correlación significativa. De nuevo, recuerden, la hormiga roja parece ser la importante. Lo siguiente que hice fue, me fui al campo, busqué hormigas, busqué la mariquita, larva de sírfido, curculionios, me puse a hacer peleas. Me puse a hacer filmaciones, acá van a ver filmaciones con hormigas versus curculionios únicamente, y me puse a categorizar comportamiento, escape, antenación, amenaza, mordidas cortas, largas, exposición del gáster. Luego lo que hice fue, medí la frecuencia de esos comportamientos, y con eso pude estimar un índice de agresividad. Fíjense en el resultado. Eje de las X, las tres especies de hormiga, la roja, la negra y la gris. Eje de las Y, índice de agresividad. Fíjense que la roja es mucho más agresiva frente a mariquitas, larvas de sírfido y los curculionios que las otras dos especies. Y presten atención que la roja, además, es más agresiva frente a las mariquitas y la larva de sírfido que los curculionios. Recuerden también ese dato. Entonces parece ser que la hormiga roja es nuestra estrella. Es como la hormiga más agresiva y la que parece ser que domina el ambiente. Lo siguiente que hice fue, busqué plantas con hormiga roja, que ahora es la que me interesa la roja, y marqué un punto a determinada distancia de la población de pulgones y empecé a tirar mariquita, larva de sírfido, curculionios. Ahí van a ver un video donde pongo una mariquita en el punto negro, arriba están las hormigas ordeñando, y van a ver que rápidamente las hormigas rojas la descubren, pum, le muerden la patita, la mariquita se tira de cabeza. Ahora, ¿qué pasa con el curculionio? Pongo el curculionio en el punto negro, las hormigas rápidamente lo detectan, le empiezan a morder, muerden, el curculionio se agacha y resiste. Las hormigas no lo logran tirar. Resultado de eso, un análisis de regresión logística, eje de las X, número de hormigas que están ordeñando, eje de las Y, probabilidad de expulsión de estos bichitos que fui poniendo. Fíjense en, las hormigas expulsan a las mariquitas larvas de sírfido, a los curculionios no le hacen nada. Entonces lo que estaría pasando en este sistema es que las hormigas rojas no dejarían pasar a las larvas de sírfido y a las mariquitas, que son los enemigos naturales de los pulgones, pero a los curculionios parece ser que no le están haciendo nada. Lo siguiente que hice fue un experimento de exclusión. Agarré los cardos, hice con un anillo de grasa más, con una cinta embebida en un anillo de grasa de litio. Te quedan 3 minutos. Bueno, gracias. Excluí las hormigas en una rama, en la otra rama dejé ahí las hormiguitas ordeñando, tranquilas. Fíjense en el resultado a la derecha, cuando tengo hormigas y cuando no tengo hormigas. Fíjense, cuando tengo hormigas el seed set baja, cuando no tengo hormigas el seed set aumenta un poquitín. Y fíjense en lo que está hacia arriba, que es densidad de pulgones. Cuando tenemos hormigas hay más pulgones, cuando no tenemos hormigas hay menos pulgones. ¿Qué quiere decir esto? Todo están indicando que las hormigas rojas afectan el seed set por la vida de los pulgones. Para terminar de corroborar esto, hice un path análisis donde vi que hay un efecto de las hormigas rojas, de nuevo, hacia el seed set del cardo por la vida de los pulgones. Y fíjense en un recuadro que está abajo hacia la izquierda, que tenemos las hormigas gris y negras, donde no hubo efectos indirectos. Esto que estaría diciendo que, bueno, que las hormigas rojas podrían estar resistiendo indirectamente la invasión del cardo, mientras que la facilitación pareciera ser que no está funcionando. Entonces, a manera de resumen, las hormigas ordeñadoras de pulgones podrían resistir la invasión de plantas exóticas, mientras que, por lo menos en mi sistema de estudio, no la estarían facilitando a la invasión del cardo. Ahora bien, ¿todo el ensamble de hormigas ordeñadoras de pulgones? No, según mis resultados, únicamente aquellas hormigas que son más agresivas. ¿Esto me permite a mí decir que las hormigas afectan la invasión del cardo? No, pero es un primer indicio. Que afecten el seed set es un primer paso. En un siguiente paso, y espero en un futuro simposio, les hablaré sobre si las hormigas ordeñadoras de pulgones afectan la dinámica poblacional del cardo, es decir, las tasas de crecimiento poblacional.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por esa presentación tan entretenida. Muchas personas en el chat escribieron que era bien interesante tu trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Andrés? Siguen escribiendo que fue un excelente trabajo. Bueno, Ahí entró una. tenemos una pregunta. Dice, qué excelente trabajo. He visto a tener rompiendo flores en asteráceas. ¿Pasa esto en tu modelo con el cardo? Y si es así, ¿pudiste medir su efecto? Buenísimo. Bueno, muy buena la pregunta. Sí, puede haber efectos indirectos, obviamente, de las hormigas en la polinización o de muchas plantas. En este caso, en el cardo, las hormigas pareciera ser que no están influyendo en la visita de potenciales polinizadores o visitantes florales. No atacan las hormigas a las flores, inflorescencias en este caso, así que no habría un efecto indirecto, al menos por esa vía que vos planteás, pero sí, ese efecto indirecto ocurre, es muy, muy común de ver efectos indirectos desde las hormigas ordenadas de pulgones en la polinización y que el fitness de la planta baje por esa vía. En este caso particular, como bien decís, es una asterácea, pero no ocurre. Gracias, Andrés. Lina Pedraza escribe, ¿intentaste probar en la planta la agresión de las hormigas removiendo los pulgones? Lindo trabajo. ¿Quieres que te lo lea? No, sí, la estoy leyendo. Intentaste probar en las plantas la agresión de las hormigas removiendo los pulgones. No, eso no medí cambios en la agresión. O sea, los experimentos de agresividad, como vieron, lo hice todo al laboratorio. Eran peleas 1 versus 1. No hice eso a campo, así que ese resultado no te lo puedo decir, porque no estaba dentro del diseño experimental. Vale. Muchas gracias, Andrés. Bueno, para nuestra siguiente charla, invitamos a Gabriela Di Figueiredo Jacinto. Ella nos va a presentar su charla que se titula Coleópteros mirmecófilos asociados a colonias y una especie de género Hippoponera sanchi, da Mata Atlántica. Can you start, Gabriela? ¿Todos están bien? Yeah. Mi presentación. Yeah, okay. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela y soy estudiante de posgrado en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil, y hoy les voy a presentar el trabajo titulado Coleópteros mirmecófilos asociados a colonias de una especie del género Hippoponera de la Mata Atlántica, de mi autoría y de mis asesores Júlio Chaú y Cristiano Lopes de Andrade. Y para comenzar a comprender esta investigación, es importante preguntarse qué son los organismos mirmecófilos y qué es la mirmecofilia. Y según Hodobler y Wilson, los mirmecófilos son los organismos que viven cerca de los hormigueros, establecen una variedad de relaciones simbióticas con esos huéspedes durante una parte considerable de su ciclo de vida. Y quizás la mejor manera de lidar con un enemigo no sea pelear, sino imitarlo. Y esta fue la estrategia utilizada por cientos de especies, incluyendo escarabajos, arañas, orugas, entre otras, los cuales imitan las formas o el comportamiento de las hormigas y los señales químicos que emiten. Estos impostores, llamados mirmecófilos, utilizan estas estrategias para escapar de las defensas generalmente feroces de las hormigas, para que puedan vivir dentro de las colonias, obteniendo protección, refugio y comida. Y han estado haciendo eso durante más de 100 millones de años, casi desde que existen las hormigas.
Y los mirmecófilos pueden ocupar una variedad de nichos dentro de los nidos de su colonia anfitriona y están representados por consumidores de desechos de nidos y secreciones a depredadores de larvas. Ellos varían desde especies altamente integradas que dependen de adaptaciones que le permiten resistir la agresividad de las hormigas y ser toleradas, y hasta especies poco integradas. Estas especies con mayor grado de integración tienen una historia evolutiva casi paralela a la de su hospedador, siendo sus adaptaciones seleccionadas de acuerdo con las presiones selectivas existentes dentro de la colonia. Y sin embargo, algunos mirmecófilos se conocen como generalistas y interactúan con especies de hormigas de varias subfamilias. La mayoría de las asociaciones de mirmecófilos son oportunistas, no especializadas y opcionales. Y a medida que los hormigueros crecen, es más probable que alberguen más y más variedad de mirmecófilos. Un ejemplo son estas dos especies de escarabajos, a Leucarine, donde la primera presenta un plan corporal propio de los individuos de vida libre y esta presenta un plan corporal modificado debido a las adaptaciones seleccionadas por el estilo de vida mirmecófilo dependiente. En este gráfico muestra la prevalencia de la mirmecofilia en órdenes de exactas. En el eje X tenemos las órdenes de los hexápodos distribuidos desde los órdenes con mayor número de especies hasta los de menor número de especies. En el eje Y o Y tenemos el número de especies en orden. Las barras de color negro indican cuando ocurren más de 10 orígenes independientes de la mirmecofilia, donde destacan los órdenes Coleoptera, Hymenoptera y Diptera. Por tanto, fica claro que la evolución de este tipo de comportamiento es muy común dentro de Coleoptera, principalmente entre dos subfamilias de Saphilinid, a Leucarin y Psilafin, y también a una predisposición más débil en Sidmenid. Los individuos de subfamilias alcanzan el apogeo de su diversidad y abundancia en la hojarasca de los bosques tropicales, o que sugiere que tienen un papel ecológico importante en la comunidad de estos hábitats, y también se caracterizan por ser depredadores de colémbolos y ácaros, como podemos ver en esa imagen, un Sidmenine predando un ácaro. Y es importante también señalar que la taxonomía de estas subfamilias está poco desarrollada, especialmente aquí en la región del tropical. Por ejemplo, en Brasil tenemos 400 especies de Psilafin, 537 de Leucarin y 233 especies de Sidmenid. Y la mayoría de las descripciones datan los principios del siglo XX. Las hormigas hipoponeras, representantes de la subfamilia Ponerin, son extremadamente abundantes y comunes en el suelo y hojarasca, construyendo sus nidos en este hábitat, lo que es importante destacar porque es el mismo hábitat de los mirmecófilos ya mencionados. La especie en el foco de este trabajo se ajusta a la identificación de Hipoponera viri, descrita por Santi en 1933. Todavía tenemos algunas reservas sobre la identificación. En cualquier caso, nuestra hipotética Hipoponera viri es probablemente la especie más abundante del género y es quizás la hormiga más abundante entre todas las demás subfamilias en la hojarasca y el suelo de nuestra región de estudio. Por tanto, este estudio pretendemos documentar la diversidad de estafilinidos mirmecófilos asociado a las colonias de Hipoponera viri en fragmentos de bosque de la Mata Atlántica brasileña. Para esto, realizamos colectas de 10 bloques de hojarasca en dos áreas diferenciadas, Mata da Biologia y Mata do Paraíso, ambos en el municipio de Viçosa, Minas Gerais, Brasil. Y se registraron visualmente los nidos de hormigas mientras se desmontaban los bloques y se ha catalogado flagrante entre los escarabajos en contacto con las hormigas.
Una serie de estafilinidos se encontraron solo con la especie Hipoponera viri, teniendo las siguientes interacciones: 4 con Rubus UFV14, 2 con Rexius UFV11, ambos Pisilafin, 2 con Sidmenin SP1, 2 con Sidmenin SP2 y 1 con Aleucarin SP1. Y es importante señalar que los escarabajos recolectados fueron en su mayoría aquellos con mayor abundancia en las recolecciones de captura. Y aquí podemos ver Rubus UFV14, Rexius UFV11, Sidmenin UFV1, SP1, Sidmenin SP2 y Aleucarin SP1. En nuestros resultados percebemos que la mayoría de los escarabajos recolectados pueden pertenecer a nuevas especies, lo que demuestra la necesidad de realizar más estudios taxonómicos. Las relaciones mirmecofílicas se catalogaron entre pares abundantes. Las morfoespecies con baja abundancia no tenían registro de interacciones. Y existe una baja fidelidad huésped-parásito, ya que también se han encontrado algunos mirmecófilos en colonias de otra especie, como se representa aquí, que se encontró Sidmenina sp2 también con otra especie extremadamente abundante en este hábitat, Gnaptogenes striatula. Y además de su abundancia, Hipoponera es un género que tiene colonias que posiblemente son más propensas a la entrada de mirmecófilos debido a su estructura, que puede ser un facilitador para estos posibles mirmecófilos que habitan el mismo tipo de hábitat. Y al contrario de lo que se encuentra en la mayoría de los otros trabajos sobre la relación mirmecofílica entre los estafilinidos y las hormigas, nuestros datos indican que los procesos ecológicos pueden estar interfiriendo más que la historia evolutiva en la determinación de pares simbióticos. La baja especificidad entre la pareja, la ausencia de aparentes adaptaciones morfológicas en los estafilinidos y la ocurrencia entre abundantes parejas son las observaciones que nos permitieron plantear estas hipótesis. Y me gustaría de agradecer la CAPES, CNPq y UFV por la estructura y el apoyo financiero. Y esto, gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu trabajo. Hay muchas personas en el chat escribiendo, felicitándote y diciéndote que es un trabajo muy interesante. Tenemos dos preguntas. Rubén pregunta, ¿qué técnicas se han usado para recolectar los mirmecófilos? Mi español no es muy bueno, so I will respond in English or Portuguese. I don't know which language do you prefer. Lo que tú prefieras. Ok. As técnicas que eu usei para coletar os mirmecófilos. Primeiramente, a gente tentou utilizar o Winkler, mas um Winkler adaptado para que os bichos as formigas coletadas e os outros insetos se mantivessem vivos. Eu posso encaminhar imagens desse tipo de adaptação, caso vocês queiram, em e-mail depois. E depois a gente coletou realmente os blocos de serapilheira e começou a destrinchá-lo, levantando folha por folha e levando horas para olhar um bloco de 20 centímetros quadrados para procurar realmente as interações entre esses ninhos de Hipoponera que geralmente ficam entre as folhas, né? Ok. Tenemos otra pregunta. Súper interesante trabajo. ¿Se observó una diferencia en el tipo de interacción entre los diferentes mirmecófilos? Sim. O besouro mirmecófilo que apresentou a maior abundância foi o Jubus UFV14, e foi com ele que a gente observou mais interações, que a gente observou até formigas carregando eles e levando eles de um lugar para outro, assim, da serapilheira. Foi bem interessante, e é uma coisa que fez a gente também pensar um pouco, né, porque como foi o de maior abundância, parece que ele está tendo também um maior tipo de grau de mirmecofilia com essa espécie. Vale. Tenemos otra pregunta de Natalia Ladino.
Gabriela, what a beautiful presentation. Thank you for the effort to present in Spanish. Can you mention again who is working with Myrmecophilus in Brazil? Or do you intend to follow working with this approach? Quem está trabalhando com os mimicófilos no Brasil sou eu. Eu sou orientada, sou da graduação e tenho o Júlio Chaú, que está trabalhando também aqui no doutorado. E o meu orientador é o Cristiano Lopes de Andrade, e ele está a primeira vez embarcando aí nesse estudo dos mimicófilos. E se eu tenho intenção de continuar trabalhando com isso, tenho, mas eu também tenho intenção de trabalhar um pouco mais com a parte de taxonomia, então ainda estou em dúvida. Vale. Tenemos otra pregunta de Priscila. Dice, felicitaciones por el trabajo, Gabriela. ¿Podrías describir cómo son las colonias de Hipoponera viri? Elas não têm uma estrutura muito bem determinada, igual as outras, os ninhos clássicos de formigas que a gente vê, elas geralmente são dentro de troncos ou entre folhas na serapilheira. Então, elas são bem dispersas. Vale, Amonio pregunta, enhorabuena por este trabajo tan interesante, es una pasada. Dada la diversidad y el gran número de especies nuevas, ¿estáis trabajando con algún especialista para poder describir estos mirmecófilos? Eu estou trabalhando com o Júlio Chaú, que ele também está trabalhando numa revisão aí da tribo Jubini, que tem várias espécies, e a tribo que inclui a espécie com maior grau de mimecofilia, que é a Jubus UFV14. Tenemos muchas preguntas. Have you tried to keep these myrmecophilus in artificial ant nest for study? Yes, I try to keep these mimicophiles in artificial ant nests using the Winkler adapted for it, and so I don't have much success with that. It is why I try to try another methodology. Okay. Patrick Serpa pregunta, ¿qué estrategias crees que podrían estar utilizando aquellas especies de mirmecófilos que se encuentran presentes en diferentes especies de hormigas para que éstas puedan ser aceptadas en las colonias? A gente ainda está tentando levantar hipóteses sobre isso, talvez algum tipo de glândula que elimine algum tipo de hormônio que vai fazer com que as formigas aceitem, não só aceitem eles, ou às vezes não consigam perceber esses mimicófilos dentro das colônias, mas é algo que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Tenemos un comentario. Angélico Asenjo poderia ajudar na sua identificação dos mimicófilos? A gente está tentando manter um contato com ele também para fazer esse trabalho. Finalmente, John Latke pregunta, Gabriela, ¿podría a diversidade de estos besuros livres na serapilheira tem alguma relação com a diversidade deles nos formigueiros? Eu pensei mais na relação de abundância, e que aquelas espécies que apresentariam a maior abundância na serapilheira de besouros, muito provavelmente estariam relacionadas com as espécies mais abundantes de formigas da serapilheira. E é algo que a gente vem constatando muito, tanto que a gente encontrou vários besouros muito abundantes com a Hipoponera viri, que é muito abundante na serapilheira. A gente encontrou muitos besouros abundantes, os mesmos quase, com espécies de Solenopsis, que são muito abundantes na serapilheira, de Gynaptogênese striatula. Aí tem vários dados aí. Okay. Muchas gracias, Gabriela, por tu trabajo. Gracias. Bueno, damos continuidad con el cronograma. Invitamos a Gemma Trigos Peral, quien nos va a presentar su trabajo que se titula Wood Ants as Important Components of Forest Immunity System. Hola, Gemma. Hola, buenas tardes. Vale, voy a compartir la pantalla. Voy a hacer la presentación en inglés, pero las preguntas las podría hacer en español. Vale.
Ya Vale, estamos ¿podéis viendo. ver la pantalla? Sí, Gemma, puedes empezar. Vale, de acuerdo. Good afternoon. My name is Gemma Trigospera, and I'm working at the Institute in Zoology of the Polish Academy of Science in Poland. And this research has been carried out in collaboration with the University of Szeged in Hungary. I'm going to talk about wood ants as important components of the forest immunity systems. Well, red wood ants are a group of species, but in our study, we are using only the Formica polyctena. This species is building polydomous systems of different nests, as we can see here in this photo, connected among them. So they are able to build super colonies and cover a very large areas in our forest ecosystems in East Europe. So they are considered keystone species because they are able to shape the invertebrate communities by establishing interactions at different multi-trophic levels. But they are also contributing in the nitrate cycle because they are using the woods for building their nest as other activities. Currently, they are in danger because their populations are decreasing due to the habitat loss and the climate change. The second component of our study are the wood-boring beetles. They are also considered important forest species because they are contributing to decomposing the decaying woods. They are also contributing to the regeneration of soil nutrients and facilitating the arrival and establishment of other insects. And how they do that? Well, the adults are laying eggs under the barks of the trees, and usually they are dying or weak trees, and the larvae are preying on the wood. So they are decomposing the woods. At the same time, when they are laying the eggs, they are Gemma. also infesting the trees. Yeah? Perdón, si quieres, puedes esconder ese cuadrito para que perdón, no me había dado cuenta. Vale, gracias. Okay. So at the same time, when they are laying eggs, they are also infesting the trees with the fungus, which are components of the food source for the larvae. So everything is in balance till the moment in which different factors are affecting the population, such as the increase of the temperatures or the clear cutting, and the population experiment a boom, and is when we have a problem because they constitute forest pest species and they lead to serious damages and economical losses. The main families considered forest pest species are the Cerambicidae or longhorn beetles, the Buprestidae or jewel beetles, and also the Curculionidae, the real bark beetles, and mostly the Ipsis species. Well, in our study, we hypothesized that the redwood ants, due to their predatory character and the very intensive and extensive foraging activity, they play a very important role in controlling these pest beetles, which means that a higher abundance of Formica polyctena nest decreases significantly the infestation by bark beetles or in general boring beetles and the fungal infestation by them, and also lead to a healthier forest. So to our study, we go to Europe, and in Europe, we are going to concentrate in the forest of these three countries, Hungary, Czech Republic, and Poland. To carry out our study, we draw a transit of 900 kilometers from South Hungary, crossing the Czech Republic and arriving to North Poland. And we study a total of 63 hectares, in which we measure 393 Formica polyctena nests and more than 3,000 trees, infesting all of them. The nest, when we check the nest, we measure their volumes and all the characteristics, as well as the trees, infesting trees that we had close to them, the distances between the nest and the trees. And also we registered the GPS location of all the components of our study. We also made an inventory of all the trees, the forest age, the tree species, their status, if they were alive, their standing, laying, and the distances between them.
And we also identified the family of beetles infesting the trees, as well if they had some fungal infestation. To carry out our statistical analysis, we use our statistical environmental software, and we check first if the age, latitude, and altitude of our forest play some role in the infestation by beetles in general and fungus. We also check the relationship between the infestation of trees and some biotic and abiotic factors, which were the nest number, the volumes, the tree perimeters, the ratio of alive trees, standing trees, and conifers, which are the main target for the bark beetles that I've said before. That is the main target for the pest species Ips, or the most dangerous pest beetle. We also check if the number of nests of Formica polyctena and their volumes were correlated with the infestation of our nest. And we also check the relationship between the nest size and the nest number of Formica polyctena. But in our results, we saw that neither the latitude, the altitude, or the age of the forest were correlated with the infestation in general, but also with the Ips species, Cerambicidae, Buprestidae, or fungi. So only our other factors were interacting or were affecting or influencing this infection. So when we made our canonical correspondence analysis, we saw that the nest number of Formica polyctena, the alive trees, or the ratio of alive trees, and the perimeter of the trees were significantly correlated with this infestation status of the trees. Checking the nest number of Formica polyctena and the infestation, we saw that in general, the infestation of the trees by beetles in general and the fungus decreases significantly when increasing the number of Formica polyctena nests. But when we are focusing on the different families, the most important one or the most dangerous one, the Ips species, also significantly decreases when increasing the number of Formica polyctena nests. The other families had no significant relationship with the number of nests, but also we saw some negative trend in the fungal infestation when increasing the number of nests. When checking the relationship between the number and the size of the nest, we saw that when increasing the number of nests, their sizes is reduced. So we have or higher number of nests or larger nest, but in lower number. And so we already saw that there is an influence of the number of nests, and we wanted to know if also the size of the nest is related with the infestation, but we saw that the size of the nest has no relationship with the infestation by bark beetles, Cerambicidae, Buprestidae, or fungal infestation. So to conclude, we saw that the increasing number of Formica polyctena nests decreases the infestation of the trees, regardless of the size. And why is it in this way? Because if we remember, Formica polyctena is forming polydomous systems. So higher number of nests is covering a larger number of forests, but it's not regardless, it's not linked with the size of the nest, because this extension is because of the number, but not because of the size. We also saw something very important, which is that this is an effect. This effect is species specific. So the decrease of the population of bark beetles was very, very significantly reduced, but not the other beetle species, which means that our Formica polyctena nest is attacking the main target, which is the higher or the most abundant prey, and also the most dangerous species in our forest. These results show that our redwoodants are very able tools for development of forest management plans because they are biological control pest species. And finally, we highlight the need of developing conservation plans for redwoodants endangered nowadays because of the habitat loss, because of their important role in the forest ecosystems, and because of their contribution in the forest health.
Finally, I would like to thank to all my collaborators for this great work and all the time we enjoy in the forest. Isvan Mac and Orshi, they are the main collaborators. Also to the Forest Research Institute in Biobieża National Park, Gorce National Park, Tatra National Park and Museum and Institute of Zoology from the Polish Academy of Science for letting us to carry out this research and for funding the study, and for all of you for your attention. Muchas gracias, Gemma, por tu presentación y por tu trabajo. Tenemos una pregunta, escriben, tal vez me lo perdí, pero dijo que se alimenta de Formica polyctena. ¿Cómo? Preguntan, tal vez me lo perdí, pero dijo que se alimenta de Formica polyctena. No entiendo la pregunta, que se alimenta de Formica polyctena, ¿qué? Así la escribieron. Hay varias personas escribiéndote que todavía estás compartiendo pantalla. Vale. Que es un buen trabajo y te felicitan por tu presentación. No me sale la opción de dejar de compartir. No, ya Ahora. las haces. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Fabiana Cueso pregunta, ¿cuál es la dieta de Formica polyctena? Bueno, la Formica polyctena se alimenta mayormente de líquidos azucarados, pero es muy predatoria. Sí que tiene una alta tasa de consumo de lo que son pequeños artrópodos, porque además sus nidos están formados por muchísimas reinas y la producción es muy alta. Una de la mayor fuente de alimento o uno de los componentes más importantes para la producción en las colonias, para el desarrollo de larvas, es el aporte de proteína. Entonces, a pesar de que, al igual que casi todas las especies, tienen un alto consumo en lo que son carbohidratos, sobre todo los procedentes de los áfidos y tal, sí que se alimentan de muchísimos artrópodos, incluso de pequeños, pueden también alimentarse de pequeños vertebrados, algunas veces de pequeños elizones, lo he visto, sí. No. Tenemos otra pregunta que dice, un trabajo genial. Quizás en las observaciones que hicieron encontraron otra especie de hormiga asociada o solo la hormiga roja Formica polyctena mencionada. Felicitaciones, un gran trabajo. Bueno, pues la Formica polyctena sí que son, todas las repudantes en general son dominantes, ¿no? Entonces, al formar estos sistemas polidómicos, suelen controlar la mayoría de las zonas. Son pocas especies las que te vas a encontrar coexistiendo con ellas. Sí puedes encontrar otras especies un poquito más críticas y un poquito menos agresivas, como algunas especies de mirmicas, temnotoras, leptotoras. De hecho, ahí hemos encontrado ahora, aparte de otras hormigas mirmecófilas como formicoxenos, que normalmente está ligados a los nidos de Formica polyctena, hemos encontrado también coexistiendo de la misma forma lo que es Leptotoras muscorum, que no estaba descrito todavía. Pero estas especies no tienen a pesar de que también van a llevar esta actividad de depredación sobre pequeños artrópodos y tal, no están tan abundantes porque sus nidos también son más pequeños, no tienen esta estructura polidómica. Es que cuando hablamos de estas supercolonias de Formica polyctena, alcanzan muchísimos metros. Nosotros hemos encontrado nidos con lo que son líneas de conexión entre los nidos de incluso 60 metros, sin problema. Entonces, claro, suelen ser zonas muy, muy grandes. Trazábamos cuadrados de 150 metros cuadrados, ¿vale? Y en estos 150 metros cuadrados, pues digamos que casi una tercera parte podía estar formado por un solo sistema polidómico entre ellas. Entonces, claro, de hecho, tengo un amigo que me hace mucha gracia porque dice, su pregunta era, ¿por qué cuando vas al bosque en verano el suelo se mueve? Y no se mueve el suelo, son las formicas polyctenas. Es como una alfombra de hormigas.
Muy interesante, Gemma. Hay otra pregunta, pero la, la puedes responder en los comentarios. Vamos a Claro. seguir con la nueva charla, ¿vale? Muchas gracias, Gemma. Nada, a Que estés vosotros bien. por invitarme. Vale. Invitamos a nuestra siguiente presentación a César Eduardo Ballesteros, quien nos va a presentar su charla que se titula Hormigas zombies del occidente de Jalisco, México. Pues el proyecto se llama Hormigas Zombies del Occidente de Jalisco, México. Mi nombre es César Eduardo Ballesteros Aguirre. Soy estudiante de la maestría de la Universidad de Guadalajara, de aquí de Jalisco, desde México. Y pues las hormigas zombies es un ejemplo de cómo algunos parásitos tienen estrategias muy especializadas para invadir a sus hospederos. En este caso, el parásito extiende su fenotipo y este tiene un efecto directo sobre su hospedero, que son las hormigas. Las hormigas se altera su comportamiento, salen de la colonia a diferentes horas y tienen diferentes comportamientos, suben a la vegetación y es ahí donde van a realizar sus últimos momentos o sus últimos movimientos. Van a morder el margen de una hoja o la nervadura central de algunas hojas. No se tenían hasta el 2018 registros oficiales de estos parásitos de hormigas en México. Entonces, mi trabajo de licenciatura pues fue conocer las especies de hormigas que se encontraban parasitadas y así como describir la morfología de estos hongos que se encontraban aquí en Jalisco. La zona de estudio fue el Jardín Botánico Jaraberi. Es un jardín botánico que se encuentra en el municipio de San Sebastián del Oeste. Cuenta con vegetación de bosque mesófilo de montaña y bosque de galería. Y como parte de la metodología se procedió a recolectar las hormigas que estaban siendo parasitadas, tanto de Camponotus como de cefalotes. Ahí tenemos el video de un nido de cefalotes, que es una hormiga endémica de aquí de México. Y, perdón, esa es Camponotus celiceiventris, la hormiga dorada. Es un video solo que al parecer no se está reproduciendo, entonces pues, lo vamos ahí está. También ahí es un nido, estas hormigas doradas anidan en los troncos de los árboles, de los robles, pueden ser árboles vivos o árboles muertos. Y estas hormigas, cuando son parasitadas por el hongo, bajan hasta los lugares más húmedos en la montaña y ahí es donde mueren. Se analizó la morfología de cada una de las especies de hormigas parasitadas. Se encontraron 4 especies de hormigas: Camponotus atriceps, Camponotus celiceiventris, Camponotus striatus y Cephalotes gonodiontus, que es de otra subfamilia del mirmecino. También se ha analizado la morfología de los hongos que estaban parasitando cada una de estas especies de hormigas. Se encontró 2 especies de hongos que parasitan a la misma especie de hormiga, Camponotus atriceps. Una especie provoca que las hormigas mueran en las hojas y otra especie provoca que las hormigas mueran en los tallos y en las ramas de las plantas. Se encontraron alrededor de 383 Camponotus atriceps parasitadas. Todo ese material se depositó en la colección de hongos de la Universidad de Guadalajara.
de Camponotus sericeiventris se encontraron 259 hormigas parasitadas. También se revisó la morfología a fondo de estos hongos. Una característica curiosa de estos hongos es que en regiones más hacia el sur, por ejemplo en Brasil, estas hormigas mueren en las hojas. Y acá en México estas hormigas mueren en la base de los árboles o en las rocas. Otra hormiga que fue parasitada es Camponotus sericeiventris, por una especie de hongo Phiocordyceps que aún no está descrita. Se encontraron 35 hormigas parasitadas. Se describió la morfología también de los hongos. Y se encontró un hongo del complejo principal de Ophiocordyceps unilateralis, que es especialista en hormigas de la tribu Camponotini, que está parasitando a una hormiga de otra subfamilia, a la Myrmecina cephalotes gonodiontus. También esto es algo que no se había registrado a nivel mundial. Generalmente los hongos del complejo los hongos Ophiocordyceps que parasitan a cefalotes son de otro complejo, el complejo Ophiocordyceps nymphofioides. Sin embargo, en este caso es un hongo del complejo unilateralis que parasita a unas cefalotes. Entonces, este trabajo, con este trabajo se registra por primera vez a Ophiocordyceps unilateralis para México. Y ya en la maestría se han hecho nuevos muestreos y se han encontrado más cefalotes parasitadas por estos hongos. Encontré dos especies, el A y el B Cephalotes wheeleri. También es una especie que aún no se describe de Ophiocordyceps. Y la C es Cephalotes maculatus. La D, la E y la F son especies de Camponotus que aún no he determinado, pero también están siendo parasitadas cada una por especies de Ophiocordyceps. Aquí lo importante es y cabe mencionar, es que en el complejo Ophiocordyceps unilateralis hay una hipótesis que menciona que estas especies tienen una interacción específica con sus hospederos. Sin embargo, yo aquí en México encontré dos especies de hongo parasitando Camponotus atriceps y otra especie que parasita a Camponotus sericeiventris. ¿Te quedan 3 minutos? Entonces es algo que o varias especies de hormigas o varias especies de hongos que están parasitando a los mismos hospederos. Pues ya sería todo de mi parte, les agradezco mucho, espero sus preguntas, gracias. Muchas gracias, César, por tu presentación. Hay una pregunta de Alex Pazmiño y pregunta, ¿existe algún tipo de especificidad de los hongos hacia las hormigas? ¿Solo se encontraron parasitadas especies de cefalotes y camponotus? Sí, solo se encontraban especies de cefalotes y camponotus, y aquí lo importante es que todas están siendo parasitadas por el mismo complejo de Ophiocordyceps, que es el complejo unilateralis. Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? José Javier Reynoso Campos pregunta, César, ¿crees que el hongo del complejo que ataca a los camponotini sea más generalista de lo que se piensa? Aquí en México, lo que se ve es que sí, tal vez tengan un rango más amplio de hospederos y no es algo que sea nuevo. Ya se publicó un trabajo en este año en Taiwán, donde encontraron una especie que parasita simpáticamente a, creo que 7 especies de hormigas de la tribu Camponotini. Entonces sí cabe la posibilidad de que tengan un rango más amplio de hospederos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Bueno, en el chat general te están felicitando. También indican que es una tremenda línea de investigación, que es un buen trabajo. Tenemos otra pregunta de Gibran que dice, ¿sabes si las hormigas del nido reconocen que sus hermanas vienen infectadas? ¿Podría servir como control para otras especies? Lo que se ha visto en Cephalotes atratus es que sí identifican a las hormigas parasitadas y las sacan del nido. Incluso ahí ya el hongo también muestra algunas adaptaciones para parasitar y persistir en el ambiente aun cuando las obreras quitan a las hormigas parasitadas. Eso se ha visto en Paraponea clavata y en Cephalotes atratus. Sin embargo, en las especies mexicanas eso todavía está por descubrirse y sí, sí vale la pena tomarlo porque son muy diferentes sus conductas. Vale, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué metodología de muestreo usaste? ¿Sirvió para representar por igual a diferentes géneros de hormigas? Pues fue colecta directa y pues se usaron claves de identificación y también pues tengo la asesoría de Miguel Vázquez Bolaños, un especialista en hormigas de México. Vale. No hay más preguntas, César. Te agradecemos. Más información, visita nuestra página web o comunícate a nuestro correo electrónico.